El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Y esta mañana vamos a empezar una serie nueva. Y como una iglesia, durante nuestros cultos, caminamos juntos a través de libros de la Biblia. Lo estudiamos versículo por versículo. Creemos que cada versículo de la Biblia es la palabra de Dios y es valioso para nuestras vidas. Entonces hemos terminado el libro de Colosenses y hoy día vamos a empezar el libro de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los libros más preciados de la Biblia. Martin Luther, uno de los pastores de la Reforma Protestante del siglo XVI, dijo que si alguien destruyera toda la Biblia excepto los libros de Romanos y Juan, el cristianismo continuaría adelante. Por supuesto, un libro de la Biblia no es más importante que otro, pero muchas personas conectan fácilmente con el libro de Juan. Tiene algunos de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, el versículo 6. Y yo podría continuar. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos estudiar este libro, el Evangelio de Juan? No necesitas mi opinión o la de Nathaniel. Más bien vamos a dejar la palabra de Dios hablar por sí mismo. El apóstol Juan nos dice por qué es tan importante. Si tienen sus Biblias, ábranlas a Juan, el capítulo 20, el versículo 31. Juan 20, 31. Aquí encontramos el propósito de este libro, su objetivo. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y por lo tanto, este libro y nuestra serie tienen dos propósitos. Primero, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y segundo, para que al creer en su nombre tengas vida eterna. No importa dónde estés esta mañana, este evangelio aplica a tu vida. Seas cristiano creciendo en tu camino con el Señor o seas no cristiano buscando respuestas. Este libro nos enseña quién es Jesucristo y cómo podemos tener la vida eterna. Me podrías preguntar, todos los evangelios nos enseñan eso, ¿no? La respuesta es sí. Tendrías razón, pero cada evangelio se enfoca en partes diferentes de quién es Jesús. Por ejemplo, el enfoque de Mateo es Jesús como el Salvador prometido del Antiguo Testamento. El enfoque de Marcos es Jesús como el siervo de Dios. En Lucas, el enfoque es Jesús como hombre. Y el enfoque de Juan es Jesús como Dios. Este es el propósito de Juan, que sepamos que Dios es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tengamos vida eterna en Él. Leemos el pasaje de hoy y luego vamos a pedirle al Señor por su bendición sobre nuestro estudio del Evangelio de Juan. Abran sus Biblias conmigo al libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Y recuerden que hay 3 otras cartas de Juan, pero vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y es la palabra de Dios, entonces nos vamos a poner de pie, por favor, con respeto a Dios. Y tenemos las palabras en la pantalla, pero no sé si son correctos o no, entonces yo voy a leer de mi Biblia.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, ¿a quién iremos? Porque tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces estamos aquí para alabarte, para escuchar tu palabra, y te damos gracias por esta oportunidad en que podemos estudiar el libro de Juan. Entonces nuestra oración esta mañana es que nos abres nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír. Oramos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, tomen un asiento. Probablemente la primera cosa que reconocieron ustedes es que ese pasaje tiene un montón de información, tiene muchos detalles. Si sea la primera vez que has leído este texto, podría estar confundido. Si sea la 100ª vez, podrías estar confundido también. Hoy día quiero que veamos dos cosas en estos versículos. Estudiaremos las dos personas en esta historia. Primero vamos a ver lo que dice acerca de Jesús. Y segundo, vamos a ver lo que dice acerca de Juan. Entonces vamos a estudiar a dos personas, Jesús y Juan. Miremos primero a Jesucristo. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre Jesús? La primera cosa que leemos es en el principio. Estas son las mismas palabras que leemos en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia. En Génesis encontramos estas palabras mientras leemos la historia de la creación. Dios eligió estas palabras para empezar la Biblia,
Y las encontramos en el inicio de Juan también. Y en otras palabras, es un señal de que lo que vamos a leer es muy importante. Debemos prestar atención a lo que sigue. Este versículo nos dice tres cosas: que el Verbo existía en el principio, que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todavía no sabemos quién es el Verbo en estos versículos, pero sabemos que Juan está presentando afirmaciones grandes sobre Él. Él es eterno, habita con Dios y el Verbo es Dios. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. En muchas culturas y religiones te matarían por decir esto. En los tiempos de Jesús, estas palabras tenían connotaciones fuertes. Para los judíos, el Verbo significaba el poder de Dios. Dios era su palabra. ¿Por qué? Porque lo que dijo Dios pasó. Cuando Dios creó la tierra y los cielos, Él simplemente habló y llegó a existir. La palabra de Dios nunca ha fallado. Y el poder de Dios es su palabra. Y para los judíos, para hablar falsamente de Dios era blasfemia. Para los griegos, el verbo significaba algo más. En la filosofía de los griegos, el verbo significaba el mayor conocimiento. En otras palabras, el mente de Dios es el verbo. Esta creencia era tan fuerte que ellos adoraban la idea del verbo. Era un Dios para ellos. Entonces Juan les habla a los judíos y los griegos. Se revela quién es el verbo en el versículo 14. Dice que el verbo se hizo hombre. Tuvo un cuerpo, tuvo un corazón y mente. Él comió, se rió y él lloró. El verbo se hizo hombre. Averiguamos en el versículo 29 que el verbo es Jesucristo. Les está diciendo a los judíos y los griegos que Jesús es el poder y la mente de Dios, porque Jesús es Dios. Está proclamando que Dios vino a la tierra y se hizo hombre. Esta es la historia de la Navidad, ¿no? Pero ¿por qué es importante que Jesús sea ambos Dios y hombre? Vamos a enfocarnos en tres razones. Primero, Jesús debe ser Dios y hombre para que sea un sacrificio por el pueblo de Dios. Es importante que Jesús sea Dios porque solo Dios es perfecto. Solo Dios es sin pecado. El sacrificio por nuestro pecado debe ser perfecto también. Sacrificar algo que no tiene valor no es un sacrificio. Un sacrificio tiene que tener importancia y valor. Si yo diera 5 céntimos a alguien, no sería un sacrificio. Si diera a alguien 500 soles, sería un gran sacrificio, porque tiene mucho más valor. Respecto a nuestra reconciliación con Dios, el castigo debe corresponderse con el crimen. Aún el pecado más pequeño merece un castigo infinito. Y por lo tanto, el único sacrificio que es suficiente es un sacrificio infinito, algo de valor infinito. En el Antiguo Testamento vemos que Dios requería que los israelitas sacrificaran los animales que eran sin manchas y defectos. Tenían que sacrificar los animales más puros. Pero aun eso era temporal. Lo tenían que hacer una y otra vez para expiar sus pecados. Esos sacrificios les mostraban a los israelitas que el sacrificio verdadero era venir, el Mesías.
Jesucristo fue el sacrificio último y final porque Él tiene valor infinito, porque Él es Dios. Y por lo tanto, solo la importancia infinita de Jesús podría cubrir la separación infinita que existe entre Dios y nosotros por nuestro pecado. Solo un sacrificio infinito puede pagar un castigo infinito. Dios es un espíritu y no se puede tocar, pero Dios, por medio de Jesucristo, se hizo hombre para hacer el sacrificio por nuestro pecado y para representar a los seres humanos. Jesús debe ser 100% Dios y 100% hombre, y por lo que es. Segundo, Jesucristo debe ser Dios y hombre para que pueda entender nuestros padecimientos y tentaciones. A veces nos encontramos en situaciones difíciles. A veces nos sentimos tan solo o tan herido que parece que nadie entiende ni cuida. El versículo 14 nos dice que Dios se hizo hombre y habita con nosotros. Jesús no era libre de los dolores de esta vida. Él conoce el dolor emocional. Experimentó el dolor de perder a un querido. Lo encontramos en Juan 11, cuando Jesús lloró con la muerte de Lázaro. Jesús conoce el dolor relacional. Fue traicionado por los que estaban más cerca de él. Lo leemos en Juan el capítulo 13, cuando Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos, y Pedro, un discípulo y amigo muy cerca. Jesús conoce la tentación intensa del pecado. Él estuvo en el desierto por 40 días, donde estuve tentada por Satanás. Jesús conoce el dolor físico. Lo torturaron y lo clavaron en la cruz para morir lentamente. Jesús conoce sufrimientos espirituales porque se separó del amor de Dios el Padre cuando estuvo en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. En Hebreos 4, 15 y 16 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acercámonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Dios conoce nuestras luchas en todo sentido, físicamente, relacionalmente, emocionalmente y espiritualmente. Aunque Dios es infinito, Él conoce nuestras luchas por medio de Jesucristo. Tercero, la encarnación de Jesús es importante porque nos da un ejemplo de obediencia a Dios. Jesús, aunque Él es Dios y una persona de la Trinidad, se sometió y obedeció la voluntad de Dios el Padre. Vivió una vida de obediencia perfecta y una de que deberíamos seguir. Por supuesto, tú y yo no estamos llamados a hacer un sacrificio en nombre de nadie. Solo Jesucristo puede y ha hecho eso. Él es el último sacrificio, pero estamos llamados a obedecer a Dios. Mira el versículo 4. Dice que tenemos vida en Jesús y que Jesús es la luz. Tienes que recordar las palabras luz y vida. Son palabras que usa Juan muchas veces en su evangelio. Son muy importantes. No solo Jesús nos provee la vida eterna por su sacrificio en la cruz, pero nos muestra cómo vivir esa vida, aún ahora, en este mundo.
Él brilla luz en nuestras vidas. ¿Y qué hace la luz? La luz revela lo que era escondido previamente. Trae cosas fuera de la oscuridad. Nos muestra la verdad, lo que es cierto. Puede ser dolorosa a veces, ¿no? Tú has estado en un cuarto oscuro y de repente alguien enciende la luz. No es divertido. ¿Cuál es la primera reacción? Cierras los ojos y intentas ocultar. Es lo mismo cuando Jesucristo pone luz en nuestras vidas. No nos gusta el pecado que vemos en nuestras vidas. El pecado que ha estado acotando en la oscuridad de nuestros corazones. Queremos cerrar los ojos en negación. Queremos correr y ocultar en vergüenza. ¿Qué hicieron Adán y Eva en el jardín cuando pecaron? Ellos corrieron a esconderse en los árboles. Esa es nuestra tendencia también. Pero Dios es gracioso en que nos muestra nuestro pecado con gracia y amor. No nos permite vivir en la oscuridad, en nuestros pecados. Solo un padre cruel y mal permitiría a sus hijos vivir en una manera en que destruirán a sí mismos. Pero Dios nos muestra la verdad. Nos llama a arrepentirse. Nos ofrece perdón a través del sacrificio de Jesucristo. Luego, nos muestra cómo debemos vivir por seguir su ejemplo. Al encontrar la vida eterna significa el vivir en la luz de Cristo, seguir sus enseñanzas, vivir en su presencia y ser salvado en su gracia. Como dijimos antes, Jesús debe ser ambos nuestro Salvador y Señor. No puede ser solo uno. Recibimos la salvación por Cristo y lo seguimos. En el versículo 5 encontramos la promesa de esta realidad. Las tinieblas no han vencido la luz. Si tienes las tinieblas y una luz en el mismo cuarto, ¿qué pasa? Siempre la luz le gana. Las tinieblas no pueden vencer la luz porque la oscuridad es la ausencia de luz. Cristo siempre prevalecerá contra las tinieblas. Esa es una promesa de la obra de Cristo en nuestras vidas. Por fin, como si Juan no fuera claro que Jesús es Dios, leemos el versículo 18. Juan no puede ser más claro. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan capítulo 14, el versículo 9. Hace unas semanas estudiamos la doctrina de la Trinidad. Este pasaje está lleno de prueba. Jesucristo está con Dios y es Dios. Jesús ha visto a Dios y es Dios. Si no hayas oído algo más hoy día, escucha esto. Jesús es Dios y se hizo hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Si no fuera así, no tendríamos ninguna esperanza en ser salvados de nuestro pecado. Hemos llegado a nuestro segundo punto. Queremos pasar unos minutos contestando la pregunta, ¿quién es Juan? Primero, tenemos que saber que el Juan del capítulo 1 no es el Juan quien escribió este libro. El Juan quien escribió este libro era un discípulo de Jesús. Vivió a la misma vez como Jesús y continuó su ministerio después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿quién es el Juan del capítulo 1? Vemos en los versículos 6 y 7 que fue enviado por Dios para ser un testigo de Jesús.
Su propósito era para dar testimonio que alguien mayor y mejor era venir. Por leer estos versículos, parece que este hombre no era tan importante. Básicamente, él es un mensajero y no más. La cosa increíble es lo que leemos acerca de Juan. En Mateo 11 y Lucas 7 leemos esto. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Esto viene de la boca de Jesús. Qué una declaración increíble, ¿no? Imagínate si Dios dijo esto sobre ti. Imagínate que Dios nos dijo que eras más grande que todos los demás. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Te estarías sentado aquí esta mañana con nosotros? Yo no puedo imaginar el tamaño de mi orgullo si yo escuchara esas palabras de Jesús. Me conformaría con segundo o tercero tras Juan. Esa es una declaración increíble acerca de un hombre, ¿no? Obviamente, Juan se considera altamente por otras personas también. Más tarde en el capítulo 1, algunos de los judíos le preguntaron si era el Mesías o al menos al días del Antiguo Testamento. Entonces ambos Dios y hombre lo tenían en alta estima. Espero que un día yo pueda conocerlo en el cielo, porque básicamente Jesús dijo que era la mejor persona en toda la historia. Pero la pregunta es, ¿cuál era la respuesta de Juan a esta fama y gloria? ¿Cuál era su reacción a ser el mejor humano que haya vivido además de Jesús? Su respuesta era humildad y perseverancia a la llamada que Dios le ha dado. Su deseo era quitar el enfoque desde sí mismo y ponerlo en Cristo. En el verso 15, Juan dice que Cristo es superior a él y dice que Jesús es eterno. Cuando los judíos le preguntaron, le pone el enfoque de Jesús. Juan dice hablando de Jesús, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Dice en el versículo 23, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Aun cuando los judíos le trajeron la gloria, Juan lo denunció. Esta es una marca de un seguidor verdadero de Cristo. Esta es una marca de alguien quien ha experimentado la gracia y el amor de Dios. ¿Recuerdan qué pasó con Barnabé y Pablo en Hechos, el capítulo 14? Ellos curaron a un hombre y inmediatamente la gente los llamó dioses. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud, gritando que no eran dioses, sino hombres y no más. La gente confundió el mensaje por el mensajero. Cuando experimentas la gracia de Dios, cuando entiendes su santidad y gloria, tu propio orgullo debe ponerte enfermo. La idea que recibieras la gloria en lugar de Dios debe romperte. Y por eso estudiamos la palabra de Dios. Y por eso estudiamos el Evangelio de Juan. Tenemos que creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Tenemos que ver la profundidad de nuestro pecado y la majestad de su misericordia. Solo entonces veremos la verdad. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Dice Isaías en el Antiguo Testamento.
Amados amigos, si Juan, el mejor ser humano que ha vivido, no es digno de gloria, ¿quiénes somos? Como Juan, debemos vivir vidas de servicio humilde para Dios. Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en nuestras vidas. No todos estamos llamados a ser pastores ni misioneros en otras partes del mundo, pero todavía somos testigos de la gracia de Dios en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Satanás disfruta crecer el orgullo en nosotros. Es su método para destruirnos. Nuestra tendencia es reclamar la gloria para nosotros mismos. Pero cuando estamos en Cristo, le traemos la gloria a Dios. Algo más es una estafa. Solo Dios es digno de gloria. Miremos el versículo 10. El versículo 10 dice que aunque el mundo fue creado por medio de Él, el mundo no lo reconoció. ¿Puedes ver la tristeza de una creación que no reconoce a su Creador? Hay varias razones por eso. Primero, nuestro orgullo nos ciega a Dios. Como dijimos antes, queremos ser nuestros propios dioses, ¿no? Queremos la autoridad y el control. Queremos glorificarnos mismos. O segundo, creemos que el mensaje del Evangelio es una locura. La idea que Dios se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados parece loca. O tercero, tú luchas con la vergüenza. ¿Crees que lo que has hecho o has dicho en tu pasado te ha puesto fuera del alcance de Dios? ¿Piensas que Dios nunca podría perdonarte por lo que has hecho? Amigos, Dios tiene respuestas para todas estas barreras. Dios te traerá en la luz. Si luchas con orgullo, te va a humillar. Te mostrará que no puedes ser Dios y realmente que no quieres ser Dios. Te mostrará tu corrupción, debilidad y dependencia de Él. Si piensas que el Evangelio es una locura, Dios te mostrará tu necesidad de su gracia. Nos dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Si luchas con vergüenza, te librará Dios. No hay nada que has hecho que pueda separarte del amor de Dios. Como tampoco, no existe una manera en que puedas ganar su amor. La vergüenza es una herramienta en la mano de Satanás, el enemigo. La usa para convencerte que Dios nunca podría amarte. No permitas que Satanás te engañe. Cada otra religión da una lista de cosas que tienes que hacer o evitar para recibir la aprobación de sus dioses. En cada otra religión tienes que trabajar para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la única religión en que Dios vino a nosotros. Se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta. Él murió la muerte que nosotros merecemos para que tengamos la salvación. Nuestra llamada a acción es muy clara. No niegues a tu Creador. No niegues al quien te ofrece el perdón y reconciliación con Dios, a pesar de tu desobediencia y pecado. El versículo 12 nos llama a creer en el Señor Jesucristo. Y por medio de Él recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en su nombre tengan vida. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.